Corría el año 1947 en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, con mucha tensión en Medio Oriente, específicamente en el territorio palestino. Mientras los emisarios judíos y algunos líderes internacionales, entre los que destacaba Jorge García Granados, embajador de Guatemala ante la ONU, intercedían ante los países por la formación oficial de dos estados en el territorio palestino, el árabe y el Estado judío. Fue así como el 29 de noviembre de 1947, con 33 votos a favor, 13 en contra, 10 abstinencias, se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Resolución 181, que establecía un Estado judío en la tierra de Israel, al lado de un Estado árabe. Jerusalén permanecía como un estatuto especial bajo la tutela internacional. Se hizo la votación, fue un momento solemne. La suprema autoridad de la humanidad civilizada había creado legalmente el Estado judío y el Estado árabe. Escribía Granados en su libro Así nació Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel se declara Estado a partir de la medianoche. Lo reconoce esa misma tarde Estados Unidos y minutos después lo hace Guatemala a través de su embajador García Granados. Un embajador excepcional y de gran bendición para el Estado de Israel en ese momento. Nos cuenta la historia de las acciones adicionales que él tuvo que emprender y de la autoridad y comitiva personal que él tomó para lograr que se diera a cabo este evento histórico después de alrededor de 20 siglos. 20 siglos Israel vagando de país en país sin tener una nación ni un Estado oficialmente reconocido donde pudieran ser protegidos y donde pudieran tener el desarrollo de país que habían perdido ya hace casi 2000 años. En 1948, como nos narra la historia que les acabo de leer, el embajador García Granados fue un embajador de bendición para esta nación. Les cambió la historia, les generó un corazón agradecido por mucho tiempo. Y ahora supimos hace poco que cumplieron los 70 años de vida independiente o de haber sido refundada la nación de Israel por este grupo de valientes hombres que tomaron el coraje, la gallardía de buscar una promesa que Dios les había dado hace muchísimos años, hace más de 3500 años, y es que ese era el territorio de ellos. Pero quiero hablarles hoy de lo importante, de lo valioso, de entender uno su papel de embajador. Nuestra temática que hemos venido discutiendo día con día, los últimos domingos, se llama Prosperando y Embajadores de Bendición. El objetivo mío esta mañana es que tú salgas absolutamente convencido, sin la más pequeñita duda, de que Dios te escogió para ser un embajador de bendición, de que Dios te llamó para bendecir a muchas personas y para tomar un papel decisivo, un papel valiente, un papel de muchísimo coraje para bendecir esta nación y a las naciones donde Dios te quiere enviar el día de mañana. Un embajador tan valiente como el que vimos hace un momentito, que representándonos a nosotros, 1948, levanten la mano conmigo los que, no levanten la mano, solo ya había nacido, dice mi tía, ¿verdad? No sos tan viejo, pero pareces, me dijo un día. Qué mala, ¿verdad? Solo porque me pinté el pelo de blanco. Pero un embajador como este nos representó a nosotros como guatemaltecos para poder ser una bendición para esta nación. Sabes, tú y yo somos llamados al mismo papel.
tú y yo tenemos una comisión delante del Señor, bajo la cual queremos vivir y sobre la cual queremos ser galardonados un día por nuestro Señor. Me gustaría empezar definiendo qué es un embajador. Dice el diccionario, un embajador es el máximo representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo nos presenta una de las verdades más grandes que nosotros debemos de llegar a entender. Y es que Dios te ha comisionado a ti por nombre, te ha llamado por nombre, te ha dado las credenciales para que tú ejerzas una posición de embajador. Te dio toda la autoridad y te ha dado su Espíritu Santo para que caminemos como representantes dignos del reino de los cielos. El día de hoy, yo te pido que tú abras tu corazón y me pongas muchísima atención en esto. El Señor te llamó a ti. El Señor te comisionó a ser su embajador. El Señor te anduvo buscando y cuando te halló, te dio todas las credenciales necesarias para que le representes. Te dio todas las credenciales necesarias para que tú seas su fiel representante. ¿Quiénes de nosotros han meditado fuertemente en esa palabra que Pablo nos explica acá? Pueden levantarme su mano. ¿Quién ha meditado un día y dicho, wow, si yo soy embajador de Jesucristo, acá en la tierra, acá en Guatemala, yo lo represento como la máxima autoridad que Él ha establecido en este territorio nacional? ¿Saben? Un embajador lo mueven de un país a otro, el gobierno mismo del país extranjero le da un lugar físico, ¿verdad? Donde él puede poner sus oficinas y donde él puede representar un pedacito de su país en una nación extranjera. Eso mismo ha hecho el Señor con nosotros. Ese mismo ha sido el nombramiento que el Señor nos dio a nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice, quiero decir que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación, nos está abriendo una gran verdad que ninguno de nosotros debemos de ignorar. El mensaje más precioso y maravilloso que transformó nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. El mensaje de que nosotros no merecíamos la salvación, pero maravillosamente, poderosamente, Jesucristo extendió sus brazos en la cruz y permitió ser humillado, ser ofendido, ser escupido, ser arrebatado de su dignidad que tenía Él a la par del Padre, para que tú y yo hoy día disfrutemos del secreto más grande, del secreto más maravilloso que Dios tenía reservado para estos días. Lo veremos en una escritura adelante donde Dios dice que por mucho tiempo estuvo reservado esto y la gente no sabía y no entendía cuál era el valor del Mesías llegando a la tierra, del Mesías muriendo por nuestros pecados y permitiéndonos el día de hoy tener una vida eterna. Qué gozo más grande, qué gozo más increíble para nosotros que no tuvimos que sufrir esa pena. Pero qué gran misterio y qué gran valentía la de Jesucristo presentarse para que tú y yo seamos hoy día ministros de reconciliación.
Qué valentía más maravillosa la de nuestro Salvador. Ponerse en pie delante de todas las autoridades que lo humillaron, lo ofendieron, lo escupieron, finalmente lo crucificaron y lo mataron, para que hoy tú y yo podamos disfrutar de la vida eterna que Cristo pagó por nosotros. ¿Quiénes pueden darle un aplauso al Señor por eso? El Señor Jesús pagó por ti. Es un motivo de fiesta y es un motivo de que tú y yo tomemos nuestra parte en esta batalla, de que tú y yo tomemos la parte que nos corresponde y abracemos nuestras credenciales de embajador y abracemos ese llamado precioso que hizo el Señor para nosotros. Tengamos fielmente y abiertamente nuestro corazón para ser verdaderos representantes de Cristo. Un embajador de bendición fue el ejemplo que vimos al inicio. Tú y yo somos embajadores de bendición. Y una característica muy importante de los embajadores de bendición es que son hombres creativos, que son hombres y mujeres que hacen uso de una herramienta muy linda que nos dejó el Señor, que es la creatividad, que nos atrevemos a ver el día a día, no como lo vimos el día de ayer, sino como está demandado para nuestro día de hoy. El Señor Jesucristo dijo: ustedes que son entendidos en los tiempos, les decía a los fariseos, ¿cómo es que no logran ver lo que está pasando el día de hoy? ¿Cómo es que no logran abrir un poquito más su mente y darse cuenta que entre todas las circunstancias que pasan en la vida, nosotros como cristianos y como rescatados o como ministros de reconciliación, estamos llamados a llevar una palabra de ánimo creativa a todas las personas? A pensar que si el año pasado nos funcionó algo, no precisamente tiene que ser el elemento que nos funcione este año, sino que nosotros estamos comisionados a hacer lo mismo que hizo Dios. ¿Se recuerdan? Dice el Génesis que Dios, a través de su palabra, creó todo lo que está escrito. Dios tiene un corazón y un carácter creativo. Dios tiene una intención de alcanzar todos los corazones de la humanidad, pero nosotros somos sus elementos ejecutivos. Somos los que podemos hacer esto una realidad en el día a día. Fíjense que hace unos pocos meses nos propusimos con un grupo de jóvenes que estamos en un discipulado. Vamos a hacer una actividad evangelística, dijimos nosotros, bien valientes. Y vamos a traer, en esta primera ocasión, vamos a traer 25 jóvenes. Y montamos una pantalla de cine, escogimos la mejor película, nos tuvimos que ver como 20 películas para encontrar la que era más adecuada para la juventud. Nos pusimos ahí, fuimos a comprar los poporopos, todo con un entusiasmo de veras increíble. Yo le tengo un gran aprecio a estos jóvenes con los cuales participamos en el discipulado. ¿Por qué? Porque tienen una visión de lo que Dios los nombró a hacer. Porque tienen claramente entendido para qué fueron llamados. Venimos y montamos, hicimos la actividad, la pantalla ahí, repartimos 250 invitaciones, llamamos por teléfono como a unos 80 muchachos, nos confirmaron un montón y ese día vinieron uno, hermanos, y nosotros, ¿qué hicimos mal? No, es que tal vez corrimos mucho, hay que orar más, oramos poquito. Yo creo que lo que hay que hacer es repetir esta actividad. Y venimos nosotros y agarramos todo el entusiasmo otra vez, sacamos la cooperacha otra vez para los panes, para los poporopos, para la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Y volvimos a montar el evento, solo que mejor pensado, menos corrido y con más tiempo de oración y de intercesión. Y vinieron 2. Bueno, íbamos mejorando. Quiere decir que la oración del justo siempre tiene poder. Porque si a la primera vinieron 1, a la segunda vinieron 2. Entendimos algunas cosas, entendimos algunos detalles importantes. Y es que los mismos tiempos demandan acciones diferentes. Demandan darnos cuenta que para algunos jóvenes ya los cines foro que hacíamos antes con tanta entusiasmo y se nos llenaban la sala de la casa, ya no son tan interesantes, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ellos agarran su teléfono y lo miran ahí, en lo que uno les está hablando, ya vieron de qué se trataba, lo que uno les quería decir. Me hace una película súper buena, se llama El Rapto 3, y va a darle un rollo ahí al nombre y todo. Al final ellos lo miran más rapidito en su teléfono, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos se modifican, la palabra del Señor permanece. Las acciones pueden cambiar, deben de cambiar en el día a día, pero los principios y los valores nuestros permanecen sólidos. La forma en que nosotros hacemos una invitación puede ser muy distinta como la hacíamos antes, pero el valor y la integridad de nuestro corazón debe de permanecer fija, firme y con los ojos puestos en Jesucristo. No nos desanimamos, hermanos. Estamos planificando la siguiente de esas actividades, solo que para mientras decidimos mejor abrir 2 iglesias en el hogar y luego con esas iglesias en el hogar vamos a hacer la mismísima actividad en puntos muy específicos, con otras ideas nuevas. Lo que te quiero decir es, estamos retados todo el tiempo a cambiar. Estamos retados todo el tiempo a que en nuestro corazón y en nuestra mente exista la creatividad. A que en nuestro día a día no menospreciemos los detalles, la forma de pensar de nuestros vecinos, la forma de pensar de nuestros compañeros y lo anotemos, porque hay que ser creativos. Para llevar el mensaje de Jesucristo no lo puedes llevar como lo llevaste hace 25 años. Es que fíjese, hermano, que yo me convertí en esta iglesia. Yo me convertí en esta iglesia hace algunos pocos años. Y yo entré solito, ¿verdad? Nadie me invitó, yo entré y venía yo ahí medio así a la expectativa, ¿verdad? ¿Qué hablarán estos amigos? ¿De qué estarán? Y mire, y cae el Espíritu Santo en ese momento. Y viene el Señor y toca mi corazón y empiezo a derramarme y a llorar y a llorar y a llorar. Yo no sé qué predicó el americano, era un gringo el que estaba predicando ese día. Primero no entendía ni inglés, ¿verdad? Y segundo estaba llorando, así que no entendí, pero el lenguaje del Espíritu sí. Porque mi espíritu se conectó inmediatamente con el Espíritu del Señor. Porque mi espíritu fue envuelto por el poder del Señor y yo vine a los pies de Jesucristo. En una alfombra así como esta, lloré amargamente. Era verde, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes todo aquí era verde? Entonces, lo único que era diferente es que era verde. Pero fue el mover del Espíritu Santo, el leer de los hermanos, qué era lo que el Señor estaba demandando para ese tiempo. Lo que hizo que muchas personas, muchos jóvenes, viniéramos a Jesucristo y nos entregáramos de una forma, ¿cómo lo puedo decir? Derramados, botados de una vez. Creímos todo lo que decía la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos que nos precedieron fueron muy creativos. Fueron embajadores de Cristo, literalmente, con una creatividad muy grande, con una forma de pensar muy abierta para nuestros días, para aquellos días. Hoy día ya no funciona. Hoy día tú joven, hoy día tú adulto, tienes la necesidad de seguir 3 pasos que te voy a decir en un momentito. 3 pasos que te van a ayudar a ser un embajador de bendición pero creativo. Un embajador que utiliza toda su inteligencia y todo su dinamismo, todo lo que el Señor le ha dado para cumplir con el llamado que Cristo hizo para sus vidas. Las formas y las expresiones que nos caracterizan y que varían a lo largo del tiempo son de los retos que como cristianos de este año 2018 tenemos que aprender a enfrentar. Hay diferentes formas de expresarnos ahora, hay diferentes formas de compartir en una reunión, hay diferentes acciones que el Señor está poniendo en el corazón de muchos de los líderes de esta iglesia que te van a estar compartiendo pronto, para que tú también puedas poner a echar a andar los dones que el Señor puso contigo. Hay que tener los ojos muy abiertos. Nos damos cuenta que como embajadores debemos de ser creativos. Tenemos que tomar en cuenta todos los diferentes elementos de nuestra cultura. Nosotros fuimos a vivir a San Pedro Sula por 5 años con mi familia.
Y nosotros habíamos vivido experiencias verdaderamente impactantes y poderosas aquí en Guatemala. Nosotros habíamos visto gente convertirse por montones en la sala de nuestra casa. Hacíamos reuniones de matrimonios y el Espíritu Santo nos hablaba y decía, hoy no hablemos de matrimonios, hoy lancemos el anzuelo de Jesucristo, porque aquí hay gente que se va a convertir hoy. Y lanzábamos, hermanos, y veíamos de grupos de 10, 6 convertidos. En un momento increíble para nosotros, a través del mismo Espíritu Santo. Y fuimos a Honduras con ese mismísimo entusiasmo, hermanos. De veras, nosotros íbamos súper convencidos con mi esposa, mis hijos eran muy pequeños todavía, de que el Señor nos iba a usar grandemente y llevábamos todas nuestras herramientas y nuestros materiales que nosotros ya sabíamos usar aquí en Guatemala. ¿Y qué cree, hermano? Hacíamos lo mismo, orábamos igual, predicábamos, dábamos exactamente la misma prédica para que no se nos quedara ni una palabra por fuera. Y la gente, aleluya. Nos miraban las personas inconversas y las personas conversas también. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que nosotros necesitamos preguntarle directamente al Señor. Hay muchos elementos que nosotros debemos de incluir en nuestra forma de hacer, de acuerdo al momento que se está viviendo, de acuerdo al lugar donde yo me encuentro, de acuerdo a la necesidad de las personas en ese momento. No hay una fórmula mágica, ni hay un libro que contenga todo lo que tú vas a necesitar, excepto la Biblia, por supuesto, pero ningún libro de recetas de cocina para que tú puedas ser un embajador creativo. Tienes que meterte con el Señor. Tienes que meterte con el Señor. Y eso fue lo que nos tocó hacer, ¿verdad? Después de llorar y sentirnos ahí que no estábamos funcionando, buscar qué era lo que el Señor estaba pidiendo de nosotros para estas personas en este tiempo. Y poner en marcha la creatividad. ¿Cómo podemos ser embajadores exitosos en medio de una cultura religiosa? Donde la gente no está pensando en Cristo, sino en cubrir algunos ritos, sean evangélicos o sean católicos. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a esto? ¿Cómo podemos ser embajadores exitosos en una cultura capitalista o en una cultura comunista donde la gente está pensando más en lo material que en lo espiritual? Conocen ustedes muchas personas que siguen pensando que todo esto físico es lo que nos va a dar la felicidad verdadera. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos de decir en el momento exacto, en el momento justo, cuando nos enfrentemos con una persona de este tipo? Dice el siguiente, ¿cómo podemos ser embajadores exitosos en medio de una cultura llena de temores y de rechazos? Donde gente como la que tenemos en nuestro país ha sido golpeada, ha sido afectada, tiene miedo que te le acerques mucho porque no sabes si lo quieres extorsionar o le quieres robar algo o en qué andas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ser exitosos cuando la música, la ciencia, el sexo, el dinero y las otras cosas parecen ser sustancialmente más importante que la vida espiritual, sustancialmente más importante que el Señor que te salvó a ti y a mí? ¿Cómo hacemos, hermanos, ante tal problemática? ¿Cómo podemos ser embajadores exitosos en medio de personas con muchas necesidades? Usted se ha puesto a pensar que nuestro país ha sufrido mucho en los últimos años. ¿Se ha dado cuenta que no es una casualidad que se nos hunde allá el Cambrai y se muere una cantidad tremenda de personas inocentes que no hacían ninguna maldad? ¿Se ha puesto a pensar que este volcán que nos vino a dar una gran sorpresa aterradora para todos nosotros, se ha dado cuenta que nos pasan muchas cosas seguidas? ¿Se ha dado cuenta que en nuestra nación la violencia no se disminuye? ¿Se ha dado cuenta? ¿O solo yo he notado esos detalles? ¿Se ha dado cuenta que se habla muchísimo de la corrupción acá y de acciones y no para? ¿Se fijó? ¿Se
fijó, ¿verdad? Y somos cristianos. Y nosotros estamos luchando por mantenernos lejos de todas esas situaciones. Pero nuestra nación está padeciendo una gran necesidad. Nuestra nación está padeciendo una necesidad tremenda, en la cual nosotros hoy día estamos siendo confrontados como cristianos. Tú que estás sentado en esta silla, estás siendo confrontado como cristiano a que no podemos seguir siendo los cristianos tranquilos, los cristianos que no quieren decir nada, que no se quieren meter en problemas, que muchas veces hemos sido. Y el Señor nos está confrontando con cosas muy duras que hacen llorar. Y yo espero que tú hayas derramado alguna lágrima por todas estas calamidades que nos hayan pasado. Porque nuestro corazón no puede seguir siendo insensible. Cuando yo he sido comisionado, me han sido entregadas las credenciales de un embajador de Jesucristo. Cuando yo fui llamado por nombre a servir al Señor, a hacer bendición a donde quiera que yo vaya, a ser creativo en la palabra que yo uso, a hablar una palabra que cree, que produzca, que lleve ánimo, que lleve bendición, que lleve sanidad y que lleve salvación a las personas. ¿Cómo hacemos ante tanta necesidad? ¿Cómo podemos ser los embajadores ante tanta necesidad? Recordemos que Dios dice que todos hemos pecado, que todos caímos en la categoría de pecadores y por lo tanto estábamos apartados de la gloria del Señor. Tantas personas en nuestra patria, en nuestro barrio y hasta en nuestra familia que han padecido y han muerto sin Cristo. Han muerto sin entender que había una salvación gratuita para ellos. Han muerto sin saber que sus pecados los iban a condenar. Ser embajador creativo demanda que entienda que hay tendencias en el ser humano que tienen que ver con el afán de las riquezas, con el deseo excesivo del placer sexual, con el deseo de otras cosas que son prohibidas, que van en contra de la ley del Señor, que se apartan de aquella escritura que encontramos en el libro de Gálatas 6, donde dice, y esta es la ley que debe vivir operando en ti. ¿Y cuál es la ley que nosotros debemos de cumplir? Y dice, pues es el fruto del Espíritu, es el gozo, es la paz, es la mansedumbre, es la templanza, es el dominio propio. Muchas de las personas conocidas nuestras nunca han sabido eso. Nunca han sabido que Dios dejó una ley espiritual para que sobrepasemos aún las leyes que nosotros habíamos conocido en los 10 mandamientos, que son todavía más elevadas, como fue el carácter de Jesucristo, como fue las enseñanzas de Jesús cuando dijo, solo con tu pensamiento te estás metiendo en pecados. Solo con tu forma de mirar a alguien, de mirar a una mujer, o tu forma de mirar a alguien con odio, te estás llevando por encima la ley del Señor. Esa ley del Espíritu no la conocen miles y millones de personas. Y tú y yo fuimos comisionados a ser los embajadores, los promotores, los que van a entregar esa bendición a la gente que nos rodea. Ser embajador creativo demanda que busque entender las diferentes necesidades materiales y espirituales del ser humano. Ser embajador creativo demanda conocer la influencia que tiene este mundo sobre nuestros chicos. No pasa nada de eso, así es, y así son patojos, y así les gusta. Ser embajador creativo demanda que nos esforcemos por entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Ser embajador creativo es una responsabilidad grandísima que el Señor puso sobre nuestros hombros. Porque como te dije al principio, los tiempos cambian. Los tiempos parecieran ser inentendibles a veces para nosotros que ya somos adultos. Pero el Señor dice,
Yo tengo la herramienta y tengo la capacidad para que tú puedas discernir los tiempos. ¿Recuerdan? Hace unos 8 días nos estuvieron hablando de una característica del líder y es saber entender, saber discernir, saber abrir bien los ojos para saber cuál es la respuesta para hoy del Señor, para hoy, para ti, para tu familia, para ti, tus vecinos, para ti, tu trabajo, para ti, tu empresa. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas. Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando en nuestro corazón brota la compasión, cuando nos sensibilizamos al llamado del Señor y hacemos lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él vio a las personas destruyéndose entre ellas mismas, a las personas sin ninguna esperanza, Él sintió compasión. Compasión es el elemento que hace que un corazón se sensibilice ante la necesidad de cualquier persona. Compasión es lo que ha perdido la humanidad en este siglo. La compasión, ¿qué crees? La cambió por la atracción, por el estilo. La compasión la cambió por el bienestar y por la riqueza. Y el Señor Jesucristo sintió compasión por las personas. El Señor Jesucristo sintió compasión por nosotros y por eso estamos aquí hoy. El Señor sintió una compasión tan fuerte y tan grande por nosotros que murió en la cruz para que fuéramos salvos. ¿Cuáles son las necesidades que la gente que nos rodea? ¿Cómo podemos servirles sin ofenderles? ¿Qué tenga que les pueda dar? El apóstol Pablo nos da 3 principios importantes y si tú tienes ahí tu boletín, puedes apuntarlos. Porque ante toda esta situación y esta problemática que hemos visto, quiero decirte, hay una esperanza preciosa en el Señor. Hay herramientas que Jesucristo dejó en tu mano para que eches mano de ellas, para que las pongas en acción y vivas satisfecho de acuerdo al don que Dios te ha dado y vivas contento porque estás haciendo lo que tu Señor te llamó a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú haces lo que Dios te puso a hacer, empieza a brotar la vida de tu interior. ¿Te acuerdas? Jesucristo dijo, todo aquel que tenga sed, venga y beba. Porque como dice la Escritura, del que cree en mí, de adentro para afuera viene la vida. De adentro para afuera, tú salpicas y mojas a todos los demás con esa agua de vida que el Señor Jesucristo te ha dado. Así que el Señor tiene un plan perfecto para ti, caminando tú en los dones que Él te ha dado. No lo metas debajo de la mesa. Él quiere usarte, Él quiere usarme, Él quiere usarnos como equipo, quiere usarnos en individual, pero quiere que esta iglesia sea una luz para todo este territorio. Y tú y yo somos la única herramienta que puede hacer que esto suceda. Miren lo que dice el primer elemento. 1, que nos demos cuenta que Él nos nombró embajadores. No tienes salida, hermano. No tienes excusa. Tú eres un embajador de Jesucristo. Tú eres un embajador del reino. Tú lo eres. Y si tú lo cumples, tú verás la mano del Señor moviéndose a través de ti. Tú lo verás, tú eres el embajador. Número 2. El Señor quiere que sepas que Él ha preparado para nosotros obras de antemano. Que Él dejó listo muchas cosas para que nosotros las hagamos. En las que Él quiere manifestarse, pero es a través nuestro. El Señor preparó muchas circunstancias. A veces te pasan cosas difíciles como a mí. Y tú dices, Ale, ¿y por qué yo estoy en esta cosa tan horrible? Si yo ni he hecho nada, si yo hasta pagué mis deudas y ahora mire lo que me pasa. Las circunstancias vienen a tu vida y vienen a mi vida para fortalecer nuestro carácter y a través de ellas
vivamos lo que Dios puso ahí adelante. Cuando tú vas caminando, te topas con alguien, tienes un accidente en la calle como ocurrió a un amigo hace poco. ¡Oh! Qué horrible, ¿verdad? Está uno en una situación desesperado, ahora que tengo menos plata me pasa esto, y el Señor abriéndote puertas. Y el Señor mostrándole que hay circunstancias que pasaron como una prueba, pero donde Él puede echar mano para predicar su palabra y para cosechar también de eso mismo. Se topa este amigo con otro, se vuelve un lío muy grande, pero él se da cuenta que el Espíritu Santo está diciendo, esta circunstancia no es un problema de choque de carros, es algo en lo que yo quiero moldear tu carácter y en lo que tú me vas a poder dar gloria. Miren, hermanos, y empiezan todos esos líos que ustedes ya conocen, pero el Espíritu Santo empieza a orar en este hombre, que al final termina recibiendo el beneficio de que le pagaran porque él no había tenido la culpa. Y segundo, dando testimonio de que hay un Dios poderoso. Y la persona con la cual él se topó con una necesidad grandísima y por eso había tenido ese mismo percance por andar en todas las locuras que le pasa a uno cuando anda nervioso, especialmente si no conoce al Señor. Y una circunstancia que podía parecer muy negra como la que te pudo haber pasado a ti el día de ayer o la semana pasada, el Señor la transforma en una oportunidad para que tu don salga. Tú eres bueno para hablar. Habla del Señor. Tú eres bueno para manifestar el amor de Dios. Manifiéstalo. Tú eres bueno dando. Eres una persona dadora de un corazón increíble, hermano. Métete la mano a la bolsa y da. Porque el Señor a través de los dones especiales tuyos te va a usar de una forma sobrenatural. Pero es que a mí no me usa igual que a la Chusita. No, me usa diferente. Pero los dones que me dio son para ponerlos hoy en práctica. Yo trabajo distinto que otros, pero es porque Dios así me hizo. Pero tú tienes cosas maravillosas. Por eso el Señor te escogió como embajador. No te trajo porque se confundió, porque no había gente mejor. Te trajo a ti porque tú eres especial tesoro del Señor. Increíblemente dotado de habilidades que tienes que poner a andar. No tienes que ver las circunstancias como dificultades, sino como oportunidades para que Dios se manifieste milagrosamente. Así que ese es el segundo paso. El tercero y último, que Él nos ha dado su Santo Espíritu para que nos auxilie, para guiarnos, para dándonos la palabra, manifestando el poder de Dios y multiplicando los recursos y dando su unción. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero hay circunstancias en las cuales no tenemos ni la más mínima idea de cómo afrontarlo. Hay circunstancias en nuestro día a día que no sabemos cuál puede ser la respuesta y estamos tan aturdidos con tantos pensamientos que más bien hacemos a veces hasta repeticiones necias, ¿verdad? Y Señor, te pido, y después me pongo, ¿qué estoy diciendo? No sé ni qué estoy diciendo. Es el momento de permitir la guianza del Espíritu Santo. Es ahí donde viene el poder sobrenatural del Señor, porque la Biblia deja muy claro que el reino de los cielos no son palabras, también es poder. El reino de los cielos es poder del Espíritu Santo, obrando en tu vida y a través de tu vida. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo empiece a guiar a nuestro corazón y nuestra mente a través de la oración, a través de la palabra profética, el Señor ha hablado, hermanos. Levanta tu oído y escucha, anota, porque más tardecito el Señor te va aclarando las palabras que Él ha venido diciendo para ti. La guianza del Espíritu Santo es el ingrediente especial que no puede faltarle a un embajador de Jesucristo. Cuando el Señor te dice, sí, hoy, y le vas a hablar de mí. Señor, hoy no quiero. Y le vas a hablar de mí. Y tú te atreves y lo haces. ¿Cuántos han tenido una sorpresa increíble cuando han sido obedientes a la palabra del Señor? Y el Señor les dijo, habla y, bueno, lo voy a hacer.
Y empieza uno con la primera palabra y se desploma la gente. Dice, venga, permítame, tiene media hora, puede hablar conmigo. Y entonces tú empiezas a compartir de Jesucristo, porque te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, porque estás permitiendo que su palabra libere en ti todo ese potencial que Dios puso en tu corazón y en tus manos para darle gloria a su nombre, para hacer grandes maravillas y para que tú y yo seamos verdaderos embajadores de bendición de Jesucristo, para que tú y yo bendigamos a las personas con lo sencillo que podemos hacer, pero cuando va acompañado del poder del Espíritu Santo, de la alianza del Espíritu, somos tremendos, hermanos. Usted es tremendo, hermano, ya sabía eso. Usted es tremendo. Usted es una persona digna de ser seguida por las demás personas en la calle, porque usted lleva al Espíritu Santo y porque usted se deja guiar por su palabra, por lo que Dios habla a su oído y por esas inquietudes que solo puede poner en el corazón tuyo, que tal vez no las va a poner en el mío, pero sí en el tuyo. Por eso somos un reino de diversidad de dones. El Señor nos llamó así como tú eres, con las debilidades que tienes, pero también con esas fortalezas tan grandes, para que apaguemos nuestras debilidades y hagamos crecer lo fuerte que tenemos a través de su Espíritu Santo. Así que el tercer elemento es la guianza del Espíritu Santo. Repasemos los tres y cerramos. Primero, convencidos que somos los embajadores de Cristo, nos entregó las credenciales, nos dio la comisión y nos dio el área donde debemos de actuar. 2, que Él ha preparado la obra por la cual tú y yo debemos de caminar. El Señor hizo un plan previo para que nosotros seamos exitosos en lo que hacemos. Si tú lo puedes creer, tú vas a caminar en eso. Fíjese que es que yo estoy llamado a ser político. Si tú lo puedes creer y te apegas a la palabra del Señor, el Señor te va a respaldar y vas a tener un gran éxito. Yo quiero ser empresario. Sabemos, conocemos los testimonios de muchas personas que han caminado pegados a la palabra del Señor y el Señor los ha usado grandemente en cualquier área empresarial donde se han atrevido a trabajar y a creerle al Señor. Que yo soy ama de casa. Qué bendición. Tienes el trabajo más precioso que hay sobre esta tierra. Tienes el trabajo más loable, el trabajo más complejo, pero el que trae mayores satisfacciones cuando seguimos los principios del Señor. Así que Dios preparó las obras para que tú y yo caminemos en ellas. Y finalmente, el auxilio y la alianza del Espíritu Santo son la clave para que mis actos, para que mis pasos sean guiados por el camino correcto. Encomienda al Señor tu camino y Él ha de enderezar tus veredas. Es el Espíritu Santo el que viene y te habla, el que produce y el que cambia circunstancias. Embajador creativo quiere decir encontrar elementos para desarrollar tus dones de manera distinta a la tradicional, con la intención de hacer lo mejor posible nuestro trabajo como fieles embajadores. Debemos de pensar como Él piensa, tener un estilo de vida como el de Él y hacer sus obras. Ser embajador creativo es crear nuevas formas para presentar el Evangelio hoy día. Quiero leerte una escritura final. Solo quiero preguntarte algo antes. ¿Quiénes de los que estamos acá aceptan la propuesta de trabajo del Señor, donde dice, te nombro mi embajador esta mañana? ¿Quiénes de los que están acá pueden levantar su mano conmigo? ¿Quiénes de los que estamos acá aceptan delante del Señor ser embajadores de Cristo? ¿Quiénes sienten ese llamado? ¿Quiénes sienten ese fuego en su corazón que les dice, sí, Señor, si yo solo estoy agradecido contigo? ¿Pueden ponerse de pie conmigo, por favor?